Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Saludos hoy para la España que se va de vacaciones y para la España que vuelve al trabajo después de haber disfrutado ya de unos merecidos días de descanso y que hoy toca volver a la rutina, toca volver al despertador y a los horarios. Es 31 de julio y la Bolsa Española va a cerrar el mes desde su nivel más alto en lo que va de año. El IBEX 35 va a arrancar esta mañana desde los 9.684 puntos, mirando cada vez más de cerca esos 10.000 puntos y después de terminar la semana pasada con un repunte acumulado del 1,2%. Una semana marcada por los bancos centrales. Pongo al día por si han estado muy desconectados en su tiempo de descanso. La FED y el Banco Central Europeo que cumplían el guión, que subían tipos en 25 puntos básicos, pero con la duda de si será la última subida de este año. Eso vamos a intentar anticiparlo esta mañana. También se reunía el Banco de Japón, que ha mantenido los tipos sin cambios, pero ha prometido una mayor flexibilidad en el control de la curva de rendimiento. Mensajes y decisiones que, como digo, vamos a analizar a partir de las 8 en nuestra última tertulia de mercados de la temporada y en la que nos van a acompañar hoy Patricia Tomás de Alken Asset Management, Bruno Patain de Euroceon Asset Management, Inés del Molino de Reuters y Juan Fierro de Janus Henderson. Por lo demás, va a seguir hoy todavía y esta semana el goteo de resultados empresariales después del atracón que se dieron los inversores la semana pasada. Dentro del IBEX 35 solo queda una compañía en presentar sus cuentas, es Meliá Hoteles, que lo va a hacer hoy al cierre del mercado y en un contexto de un verano histórico a pesar de la subida de los precios. Y en Europa turno también este lunes para que se confiese ante el mercado la cervecera Heineken. El dato económico del día lo vamos a conocer a las 11 de la mañana. A esa hora Eurostat va a publicar el dato adelantado de inflación del mes de julio en la zona euro, dato que se va a conocer después de que los precios sorprendieran a la baja y que se moderaran en junio hasta el 5,5% a nivel europeo. A esa hora, a las 11, vamos a conocer también dato adelantado de PIB del segundo trimestre en Europa, tanto en la zona euro como en la Unión Europea. De esta madrugada tenemos ya sobre la mesa un par de datos, uno en China, otro en Japón. En China la actividad en la industria manufacturera que se contrajo en julio por cuarto mes consecutivo. Se situó en 49,3 puntos, ligeramente por encima de los 49 que había marcado el mes anterior, también una décima mejor de lo que esperaban los analistas, pero sigue por debajo de su umbral de 50, que marca la diferencia entre crecimiento y contracción. Y se ha publicado también esta madrugada dato de producción industrial en Japón, que aumentó un 2% en el mes de julio. Con todo esto tenemos a la bolsa japonesa, el Nikkei de Tokio subiendo casi un 1%, está el Nikkei en 33.078 puntos, tras ese dato y esa decisión de finales de la semana pasada del Banco de Japón. Tenemos subidas más abultadas de casi el 1,5% para el Hansen de Hong Kong, en los 20.171 puntos, y la bolsa de Shanghai subiendo medio punto hasta los 3.291. Los futuros que vienen este lunes con caídas, están bajando los futuros americanos en torno al 0,2%, caídas también en ese porcentaje para los futuros europeos, un 0,15% se está dejando el futuro del DAX y un 0,29% abajo el futuro del Eurostock 50. Tenemos al euro dólar despertando este lunes en el nivel de 1,10, está cayendo la moneda europea un 0,1% frente a la moneda americana. Tenemos también al crudo a la baja, recorte de casi medio punto para los futuros, el Brent cotizando por encima de los $84, por encima de los 80 el barril West Texas, el futuro. Y en cuanto a la rentabilidad de los bonos, por terminar el repaso con la deuda, tenemos la rentabilidad del bono español a 10 años en el 3,51%, la rentabilidad del americano a 10 años en el 3,99% y la rentabilidad del Bund alemán en el 2,46%. Claves de esta semana van a ser importantes los PMIs definitivos de julio, tanto los manufactureros como de servicios, tanto en la zona euro como en Estados Unidos. Vamos a estar pendientes también de la decisión de tipos de interés del Banco de Inglaterra, que se reúne el jueves, podría situarlos en el 5,5% desde el 5% actual, y vamos a tener datos de empleo el viernes, esa cifra oficial del mes de julio en Estados Unidos. También resultados empresariales, como les decía, va a seguir el goteo
a lo largo de esta semana. Mañana martes, por ejemplo, los del HSBC o los de la petrolera BP. El miércoles vamos a conocer cuentas de Siemens, de Ferrari, de Infineon o de ING. Y ojo, los jueves en Estados Unidos, entre otros, Apple y Amazon. Se confiesan ante el mercado hoy ya esas cuentas que les adelantábamos de Meliá Hoteles y de Heineken. Sí, pendientes también no solo de la economía, de la política, sigue el pulso para formar gobierno. Ayer tuvimos intercambio de cartas entre Feijóo y Sánchez y hoy pendientes de la decisión de la Junta Electoral sobre el recuento de votos. Se lo contamos en las noticias de las 7 con Estefanía Muñiz. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Que comenzamos por ahí, por la política, porque Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no se reunirán hasta después de que se constituya el Congreso. Estefanía, buenos días. Buenos días, Rubén. El presidente en funciones ha declinado la oferta del popular Núñez Feijóo de reunirse para evitar el bloqueo político. Sánchez, que ha respondido por carta a cambios y ha propuesto una reunión después del 17 de agosto tras la constitución de las Cortes, así como con el resto de portavoces de los grupos parlamentarios y con conocimiento del candidato propuesto por el rey Felipe VI. Los diputados, que por cierto van a poder recoger ya sus actas parlamentarias desde hoy lunes. Por su parte, la Junta Electoral de Madrid rechaza la revisión de los más de 30.000 votos nulos tras finalizar el escrutinio general. Petición que se ha desestimado al considerar que no hay irregularidades en los votos nulos. La conclusión de la Junta Electoral de Madrid la ha publicado el secretario general del Partido Popular en la capital, Alfonso Serrano, en sus redes sociales, a pesar de que para los socialistas la diferencia con los populares es muy pequeña. El PSOE se dirigirá a la Junta Electoral Central. Los datos provisionales, tras concluir el escrutinio del voto cera, dan un resultado de un 41,09% de votos para los populares y del 28,21% para los socialistas, otorgando 16 escaños al primero y 10 al segundo. En clave económica, el Euribor cierra hoy el mes de julio en el 4,15%, su nivel más alto desde el año 2008. Una escalada que comenzó hace un año. A pesar de la subida, su ritmo se ralentizará en los próximos meses si el Banco Central Europeo pausa esa subida de tipos. Con respecto a junio, el aumento es de 14 puntos básicos, similar al registrado en el pasado mes, cuando pasó del 3,86% de mayo al 4,007%. El indicador continúa en máximos desde noviembre de 2008, cuando se colocaba en el 4,35%. Una previsión, la de bajada, que refleja también el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. Con las decisiones que está tomando el Banco Central Europeo, el Euribor a final de año va a bajar del 4%. Y en el mes de abril, en este momento, si creemos la curva de los tipos, los Euribores van a empezar a estar más bajos de lo que estaban hace un año. Por tanto, el problema, con la información que tenemos, va a ir a menos, no a más, porque estamos ya cerca. Evidentemente, esta situación puede cambiar porque es una situación que dependerá de cómo evolucione la inflación, pero en este momento el caso base es que a partir de mediados del año que viene las hipotecas van a empezar a repreciar en negativo. El Tesoro vuelve al mercado este jueves con la primera subasta de deuda del mes de agosto. El organismo celebra la primera subasta tras la nueva subida de tipos del BCE de 25 puntos básicos hasta la horquilla del 4,25%, en una reunión en la que Christine Lagarde dejó sobre la mesa la posibilidad de efectuar una parada en las próximas reuniones. Se pondrá a la venta entre los inversores bonos y obligaciones con 4 periodos temporales distintos. Según detalla el organismo, se sacarán a subasta obligaciones del Estado a 10 años, con una vida residual de 3 años y 9 meses, obligaciones con una vida residual de 4 años y 4 meses y con vida residual de 6 años y 3 meses. Pendientes también hoy de La Gomera, donde se espera que el suministro eléctrico se vaya recuperando de manera progresiva después de sufrir un apagón general. La causa, un incendio en la central térmica del Palmar, un cero energético. Fuentes de Endesa han informado que de los 15.314 clientes afectados por ese apagón, la totalidad de la isla, 628, ya han recuperado el suministro tras la conexión de varios grupos electrógenos portátiles. Los servicios esenciales están garantizados y la compañía pide a la población que se haga un uso controlado hasta que se produzca la normalidad eléctrica. En clave empresarial, José Manuel Aisa dimite como director financiero de Celnex. Para emprender otros proyectos profesionales, según la nota publicada a la CNMV, la dimisión de Aisa tendrá efectos el próximo 31 de octubre y le reconoce y agradece su contribución a Celnex.
Netflix. Todavía no se conoce el nombre de su sucesor y la compañía señala que se hará efectivo en cuanto tenga lugar. La salida se produce solo unos meses después de que Tobías Martínez dejara el cargo de consejero delegado de la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones y fuera sustituido por Marco Patuano. Y en el exterior, los vecinos de Níger dan un ultimátum a los golpistas y no descartan usar la fuerza. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental suspenden todas esas relaciones con Níger tras el golpe de Estado y han avisado a los golpistas de que tienen un plazo de 7 días para restaurar el ahora derrocado gobierno de Mohamed Bazoum como presidente del país. De lo contrario, tomarán medidas adicionales. No se descarta el uso de la fuerza. Mientras, el jefe militar de Chad se ha reunido con el líder del golpe con el fin de mediar y, entre tanto, en España suspende su cooperación al desarrollo mientras no se restablezca el orden democrático. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Sol en todo el país sin posibilidad de precipitaciones. No obstante, se pueden formar nubes muy débiles en Galicia, Cantábrico y Levante. En Canarias, sol a excepción de unas ligeras nubes por la tarde en el interior de Tenerife. Probabilidad de calimas en las islas orientales de Canarias y no se descarta en las occidentales. Las temperaturas aumentarán en esa isla y en el tercio norte de la península y descenderán en el tercio oriental y Baleares. Se pueden superar los 35 grados en la mitad sur interior y en el sur de Gran Canaria. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. La explicación de por qué hay que pagar a un notario a la hora de comprar una vivienda, si en el caso de los ocupas esto no sirve para nada, es bastante compleja, y es que la ocupación es una variante moderna de un fenómeno muy antiguo y legal que es apropiarse de algo que no es de nadie, en concreto mediante el procedimiento de instalarse allí y quedarse, y ha sido reconocido en el derecho desde hace siglos. Se trata de uno de los métodos para acceder a la propiedad legítima. Hoy en día se presenta bajo dos características diferentes. Por un lado, los asentamientos donde viven personas en suelo de propiedad pública, que es el caso de los poblados que hay en las zonas suburbanas en muchos países del mundo, que suelen evolucionar desde una situación ilegal o más bien alegal a una situación de legalización, sea porque son expulsados de esas zonas o porque se les concede un derecho de propiedad sobre la vivienda o el suelo que están ocupando. Por otro lado, la llamada ocupación es algo que parece similar, pero en realidad es distinto, porque no pretende ante todo conseguir la propiedad privada, sino aglutinar un movimiento social con objetivos políticos llamado derecho a la vivienda o a la vivienda social. Y es ahí donde hay dos aspectos interesantes. Uno es el abierto respaldo que reciben por parte de la izquierda y otras formaciones políticas. Y en segundo lugar, la relativa suavidad con que son tratados en muchos países por las autoridades, los legisladores, los jueces y la policía. La explicación de esto puede que pase por la simpatía política que suscitan los ocupas, y quizá también porque en la sociedad moderna el respeto a la propiedad ha sido muchas veces cuestionado y matizado por una abundante legislación que permite que las autoridades condicionen y limiten ese derecho según su conveniencia y para conseguir diversos objetivos considerados equivalentes o incluso más importantes que la protección de la propiedad de los ciudadanos. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera. Las 7:14 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, de ese 31 de julio, en el que cerramos mes, pero no cerramos temporada de resultados. Todavía van a quedar compañías por presentar cuentas.
Va a ser una de las claves de esta semana. Y ya lo ha hecho la cervecera Heineken. Acaba de presentar las cuentas de los 6 primeros meses del año. Vamos con lo que conocemos a esta hora, esos primeros detalles, esos primeros apuntes. Paloma Arnaldos, ¿qué dicen esas cuentas de Heineken? Buenos días. Buenos días, Rubén. Pues nos dicen que los ingresos netos crecieron más de un 6% en el primer semestre del año. Por el contrario, el beneficio neto ha registrado una caída del 8,6%. Esos ingresos fueron de 17.436 millones de euros en los primeros 6 meses. Cuentas de Heineken que se van a cotizar esta mañana en el mercado, la que va a ser la última sesión del mes de julio. Enseguida vamos a ver cómo se preparan para ella las bolsas europeas, también las bolsas americanas, también cómo se prepara Wall Street. Tenemos ya actividad en Asia y tenemos datos allí con los que arranca la semana. ¿Cuáles son esos datos y cómo los está recibiendo el mercado, cómo está recibiendo la bolsa de Shanghái sobre todo y el Nikkei de Tokio? Pues hasta ahora estamos viendo subidas para los índices en una jornada, como decías, marcadas por esos datos macroeconómicos que llegan de China y de Japón. El Nikkei en Japón subiendo un punto porcentual, la bolsa de Shanghái un poco más rezagada también sube, pero mucho más lenta, un 0,22%. Mirando la bolsa de Hong Kong, tenemos al Hansen con un rebote del 0,9% y en Corea del Sur el Kospi también subiendo un 0,9%. Vamos con esas referencias en la última jornada del mes de julio. La actividad manufacturera de China cae por cuarto mes consecutivo en julio, aunque a un ritmo más lento, lo que refuerza la necesidad de mayores políticas de apoyo para impulsar la demanda interna. El índice oficial gerente de compras, el PMI, se situaba en 49,3 puntos frente a los 49 de junio, un dato que supera por poco la previsión del consenso del 49,2. La segunda economía más grande del mundo creció a un ritmo más lento en el segundo trimestre, ya que la demanda se mantenía débil en el país y también en el extranjero, lo que ha llevado al partido del gobierno chino a describir la recuperación económica como tortuosa. Vamos ahora a Japón. Allí la producción de las fábricas aumentaba un 2% en junio respecto al mes anterior y, por otra parte, las ventas minoristas japonesas crecían un 5,9% en junio respecto al año anterior, y todo ello en línea con las previsiones del consenso. En cuanto a las compañías en Asia, hoy tenemos que hablar de Country Garden, la mayor promotora de China, que pedía hoy lunes guía y apoyo al gobierno y a los reguladores tras alertar de que espera informar próximamente de pérdidas netas en el primer semestre, debido todo ello al impacto de la crisis en el mercado inmobiliario del país asiático. Lo ha dicho en un comunicado remitido a la bolsa de Hong Kong, donde cotiza. Vamos a mirar a esta hora precisamente al comportamiento de la compañía de Country Garden dentro de la bolsa de Hong Kong. Estamos viendo caídas del 1,7%. No son las más acusadas dentro de este selectivo. Lo peor se lo está llevando Sun China, caída de casi 4 puntos porcentuales. China Resources se deja un 2,5%. Y Link Real Estate, otra inmobiliaria, también entre las peores, caída del 1,9%. En el lado de las subidas en Hong Kong, Haidilao lidera los avances con un rebote de casi 13 puntos porcentuales. También muy buen tono para China Hongqiao, subida del 7,16%. Y miramos, por último, en la bolsa de Tokio a los vencedores. Toyota encabezando los avances en Tokio, subida del 9,25%. Hitachi suma un 6%. NEC arriba un 5,5%. Caídas para Sumitomo de 9 puntos porcentuales y para Fanuc del 7,7%. Y un último apunte en Asia. Estamos pendientes también, nos fijamos, de la SX200 de Australia. A esta hora estamos viendo al índice registrar una subida muy suave, prácticamente plano. Se acaba de dar, de hecho, la vuelta, recorta un 0,1%. Y es que mañana tenemos decisión sobre tipos de interés del Banco de la Reserva de Australia. Se espera aumento de 25 puntos básicos. Pues precisamente van a ser protagonistas también bancos centrales esta semana. Australia ya lo era la semana pasada y el último en reunirse era el Banco de Japón, con esa decisión que les contábamos de prometer una mayor flexibilidad en el control de la curva de rendimiento. Y estamos viendo esta mañana también en Japón como el rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 10 años está en su nivel más alto en 9 años, tras esa revisión del BOJ, del Banco de Japón. En concreto, esa rentabilidad del bono japonés a 10 años la tenemos en el 0,58%. Está subiendo esta mañana más de un 5,6%. Vamos a mirar a Estados Unidos. Los futuros
¿Cómo vienen? ¿Cómo fue la semana pasada, Paloma? Vienen en rojo, las caídas son suaves, del 0,15% para el futuro del Dow Jones y del S&P 500 y cayendo un 0,30% tenemos al futuro del Nasdaq. La bolsa americana terminaba el viernes y la semana con subidas. En la última sesión el Dow Jones sumaba medio punto, el S&P 500 un 1% y el Nasdaq casi 2 puntos porcentuales. El motivo, la publicación del PCE deflactor volvía a mostrar una disminución de la inflación. En junio caía hasta el 3% el índice general en tasa interanual, mientras que la inflación subyacente bajaba hasta el 4,1%. Era un recorte de 5 décimas. En el cómputo semanal, S&P y Dow Jones encadenan ya 3 semanas al alza, mientras que el Nasdaq protagonizaba la mayor subida semanal, era de 2 puntos porcentuales. Lo más relevante el viernes en el plano empresarial lo veíamos en Procter & Gamble. Tras presentar cuentas ganaba casi un 3%. Intel, por su parte, se disparaba un 6,6% gracias a su vuelta a la rentabilidad, mientras que Roku se disparaba un 31% después de superar las expectativas del consenso con sus resultados. En el lado de las caídas, protagonismo para Ford, que se dejaba un 3,4% a pesar de que el fabricante de coches superaba estimaciones y elevaba la orientación. La compañía dijo que el paso al vehículo eléctrico está tomando más tiempo de lo esperado. Para hoy, ¿qué tenemos en agenda en Estados Unidos y las claves de la semana en Wall Street, por dónde pasan? Pues hoy se publica PMI de Chicago de julio e índice de negocios de la Fed de Dallas. Lo más importante esta semana lo vamos a tener martes y jueves, cuando se publiquen los PMIs manufactureros y servicios. Y el viernes, además, hay dato de paro americano del mes de julio. También tenemos el miércoles la encuesta de empleo ADP y pedidos de fábrica y bienes duraderos. En cuanto a las empresas, esta semana en Estados Unidos tenemos 2 gigantes tecnológicos, son Apple y Amazon, pasan por el confesionario el jueves y a lo largo de la semana también lo van a hacer otras compañías como Caterpillar, Merck, Pfizer, AMD o Qualcomm. Y en Europa también última sesión del mes de julio para los mercados, que el IBEX 35 va a arrancar desde los 9.684 puntos, máximos anuales, su nivel más alto en lo que va de año. ¿Los futuros cómo vienen en este último día, en este lunes, Paloma? Pues mirando a esta hora a Europa, tenemos el futuro del Eurostock con un recorte suave del 0,20%. El futuro del DAX se deja un 0,11%. Como decías, la sesión del viernes en Europa, y concretamente aquí en España, terminaba con una caída muy suave para el IBEX, se dejaba un 0,10%, partirá 9.685 puntos. Sin embargo, en el cómputo semanal, el selectivo español ha sumado un 1,2%. Continúa en esa zona de máximos. Apoyando al selectivo, en la última sesión de la semana tuvimos a las empresas que presentaron resultados, como Fluidra, que subía un 4,4%, IAG repuntaba un 6% y Celnex un 10%. Mirando a los bancos, los resultados de BBVA y CaixaBank se acogían de diferente forma, mientras que BBVA subía un 1,5%, CaixaBank recortaba un 1,6%. También vimos recortes para el Sabadell del 2% y para el Santander, que se dejaba un 0,8%. También en el capítulo de caídas sobresalía Amadeus, perdía un 4,4% también tras publicar resultados. Y en Europa, el DAX y el CAC daban continuidad a las fuertes subidas del jueves, avanzaban por debajo del medio punto porcentual, mientras que el MIB italiano corregía un 0,30% y el FTSE británico, prácticamente plano, sumaba un 0,02%. Agenda del día, agenda de la semana, claves en Europa, Paloma. Pues la bolsa española afronta la última sesión del mes de julio en máximos anuales, niveles que no alcanzaban desde antes del COVID. Los expertos creen que en breve puede llegar una fase de consolidación. Nos lo contaba Beatriz Catalán, directora de inversiones de Ibercaja Gestión. Yo creo que cierta consolidación necesitaríamos, ¿no? Al final, yo creo que uno de los principales impulsores, pues ha sido ese sector financiero. No obstante, poco a poco iremos viendo cómo ese negocio, pues también va a ir sufriendo, sobre todo desde el punto de vista de volúmenes, ¿no? Volúmenes de crédito. Al final se va a empezar a cotizar, ¿no? Por lo tanto, buscaría primero una consolidación, sobre todo, y no pensar que a día de hoy no podamos seguir subiendo de una forma fácil. Hoy lunes los inversores van a conocer dos datos de la zona euro, el PIB preliminar del segundo trimestre y la inflación de julio. En nuestro país, el Banco de España publica el avance de la balanza de pagos de mayo y tenemos precios de importación y ventas minoristas en Alemania. Durante la semana destaca la publicación de los PMIs manufactureros en España, Alemania y Reino Unido y la eurozona. Los conoceremos el martes, mientras que los de servicios
también en Italia y en Francia. Los conoceremos el jueves. La cita con los bancos centrales en Reino Unido, porque el Banco de Inglaterra dará a conocer el próximo jueves sus decisiones de política monetaria. Y ya mirando las empresas, aquí en España, pendientes de Cellnex, el grupo de torres de telecomunicaciones ha anunciado la dimisión de su director financiero, lo anunciaba la CNMV, también pendientes de ACS, porque su filial australiana CIMIC va a ampliar un proyecto energético en Australia. Tenemos resultados de Meliá, serán al cierre. Y también tenemos dividendo de Aedas Home, abonará dividendo complementario de €1,15 brutos por acción. Son las 7:24. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles. Como el bonito del norte al corte por solo 9,90 € el kilo. Y ahora además tienes un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. ¿Banco español con depósitos al 3%? Sí, MyInvestor. ¿Qué? MyInvestor. Un banco online con depósitos al 3% a 6 meses y protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos Español. Alucino. Abre tu cuenta y alucina con un 3%. Este producto financiero tiene un indicativo de riesgo 1,6. Para más información, consulta www.myinvestor.es. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Actualizamos, seguimos contando noticias aquí en Capital Intereconomía este lunes 31 de julio. Lo hacemos con la ayuda de Luis Sordo. Las agencias de rating ven peligrar el futuro desembolso de los fondos europeos por el panorama político. Varias firmas como Standard & Poor's o DBRS advierten de una potencial repetición de elecciones y de una difícil tramitación de los presupuestos en 2024. Las grandes cotizadas españolas ganaron cerca de un 8% menos en el primer semestre del año, con un beneficio conjunto de 26.100 millones de euros. Por sectores, los grandes bancos, las eléctricas y el sector turístico han sido el motor del IBEX 35. La luz cerrará julio con una bajada del 65% respecto a hace un año por las renovables y la caída del gas. Sin embargo, y el precio de la electricidad va a repuntar más de un 31% hasta los 89 euros por megavatio hora. Renfe empezará a vender mañana los abonos gratuitos para el cuarto cuatrimestre. Se podrán utilizar en los trenes Radiales y media distancia y permitirán viajar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. El déficit básico de la Seguridad Social se disparó en 12.700 millones entre 2019 y 2023, según FEDEA. Los ingresos, por su parte, aumentaron más que los gastos, un 20,7% frente a un 12,8%, con lo que el saldo presupuestario del sistema mejoró desde 16.700 hasta 6.400 millones de euros en ese periodo. El Tribunal de Cuentas recomienda al ICEX que mejore el seguimiento y la trazabilidad de las ayudas que concede a las empresas para iniciativas de promoción exterior. El órgano que preside Enriqueta Chicano ha analizado las ayudas concedidas a más de 1.000 empresas por valor de 11,4 millones de euros y ha concluido que el control de los recursos destinados a promoción exterior se está llevando a cabo sin que exista una aplicación informática ni una referencia única para cada una de ellas. Las principales operadoras en España, Telefónica, Orange y Vodafone, han perdido casi 9 millones de líneas móviles en portabilidades en los últimos 10 años, hasta mayo de 2023. Por su parte, las operadoras virtuales han crecido en 6,5 millones desde enero de 2013. El número de billetes de 500 euros sigue cayendo y se mantiene en mínimos, con 10,4 millones de unidades. El importe de todos los billetes de 500 euros se situó en el mes de junio en 5.200 millones de euros, según los datos del Banco de España. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro.
es tranquilidad. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Sol Naturaleza le brinda una atención más completa, ampliando su horario desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde para ayudarle con su salud y bienestar. Sol Naturaleza, en calle Conde de Aranda 13, junto Parque del Retiro y en el 91 31 31 409. No espere más y comience a mejorar su salud y bienestar hoy mismo. Le esperamos. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. Capital Intereconomía, con la inversión de impacto. Es lunes, es 31 de julio y hoy Eurostat va a publicar esta mañana el dato adelantado de inflación en julio para la zona euro. Estefanía Muñiz. Sí, Rubén, donde el indicador cayó en junio hasta mínimos de febrero de 2022. En Europa se publica también este lunes la estimación preliminar de la evolución del PIB en la eurozona y la Unión Europea en el segundo trimestre del año. Aquí en España, en la agenda de este lunes, el Ministerio de Hacienda va a publicar hoy datos de déficit público hasta mayo. Después de que hasta abril se redujera un 52% interanual y se situara en 4.282 millones de euros, que equivalen al 0,3% del PIB. El dato que se conocerá esta mañana no incluirá el déficit de las corporaciones locales. El Euribor va a cerrar hoy el mes de julio en el 4,15%, lo que supone su nivel más alto desde el año 2008. A pesar de la subida, su ritmo se ralentizará en los próximos meses si el BCE pausa la subida de tipos. Con respecto a junio, el aumento es de 14 puntos básicos. Una previsión, la de bajada, que refleja el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. Con las decisiones que está tomando el Banco Central Europeo, el Euribor a final de año va a bajar del 4%. Y en el mes de abril, en este momento, si creemos la curva de los tipos, los Euribores van a empezar a estar más bajos de lo que estaban hace un año. Por tanto, el problema, con la información que tenemos, va a ir a menos, no a más, porque estamos ya cerca. Evidentemente, esta situación puede cambiar porque es una situación que dependerá de cómo evolucione la inflación, pero en este momento el caso base es que a partir de mediados del año que viene, las hipotecas van a empezar a repreciar en negativo. El Tesoro va a volver al mercado este jueves, con la que va a ser la primera subasta de deuda del mes de agosto. El organismo celebra la primera subasta tras la nueva subida de tipos de 25 puntos básicos del BCE hasta la horquilla del 4,25%. Se pondrá a la venta entre los inversores bonos y obligaciones con 4 periodos temporales distintos. La Gomera, el suministro eléctrico, se espera que se recupere de manera progresiva a partir de este lunes, después de sufrir un apagón general. La causa, un incendio en la central térmica del Palmar. Un cero energético. Endesa pide a la población que haga un uso controlado hasta que se produzca la normalidad eléctrica. En clave política, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no se reunirán hasta después de que se constituya el Congreso. El presidente en funciones ha declinado esa oferta del popular Núñez Feijóo de reunirse para evitar la ingobernabilidad y el bloqueo político. Sánchez sí ha propuesto una reunión después del 17 de agosto tras la constitución de las Cortes y la designación del candidato por el rey Felipe VI. Por su parte, la Junta Electoral de Madrid rechaza la revisión de los 30.300 votos nulos tras finalizar el escrutinio general. Petición que se ha desestimado al considerar que no hay irregularidades en los votos nulos. El PSOE ahora se dirigirá a la Junta Electoral Central. Los datos provisionales tras concluir el escrutinio del voto cera dan un resultado del 41% al Partido Popular y del 28,2% al PSOE. Y en el exterior, los vecinos de Níger dan un ultimátum a los golpistas y no descartan usar la fuerza. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental ha suspendido sus relaciones con Níger tras el golpe de Estado y han avisado a los golpistas de que tienen un plazo de 7 días para restaurar el gobierno o, de lo contrario, tomarán medidas adicionales como el uso de la fuerza.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. El primer análisis de la mañana. Con Eduardo Bolinches, que es analista de Invertia. Bolinches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Rubén, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí de vuelta ya a los mercados. Cuéntame un poco, para los que venimos de vacaciones como hoy, hemos estado muy desconectados. ¿Cómo está el IBEX 35? Está un poquito mejor que cuando yo me fui, pero no sé si con tanta fuerza como para llegar a los 10.000 puntos. Creo que son muchas ganas las que estás poniendo, pero no, mira, yo creo que te lo voy a poner bastante fácil. Vamos a tener hoy, por lo tanto, una sesión bastante tranquila, de continuidad correctiva del viernes. El viernes hubo nuevo máximo multianual, se nos escapó entre los dedos los 9.700 puntos y yo creo que vamos a alejarnos todavía un poquito más. Pero tampoco hay que preocuparse, tampoco va a ser una semana difícil en la medida que el potencial de caída tampoco es elevado. Simplemente estamos algo sobrecomprados, hay que relajarse. Para mí, el peor escenario posible es devolver lo subido desde la zona de los 9.500 puntos, es decir, que estamos hablando de 185 puntos mal contados de corrección, y mientras pues ir consumiendo más días que puntos, como digo, ¿no? Una semana que creo que comenzará totalmente lateralizada, sin llegar a perder ese 9.500, y luego pues ya sabes lo de siempre, tenemos dos grandes monstruos al cierre del jueves que serán juez y parte para ver si luego hay rebote o nos quedamos lateralizados. Es Apple, es Amazon, al cierre del jueves tendremos encima de la mesa los resultados, un poquito antes, mañana martes al cierre AMD, que tampoco hay que despistarse por lo que pueda ocurrir, algún tipo de sorpresa negativa podría haber por alguna de estas tres compañías, y eso sería lo único que pondría en aprieto los 9.500. En caso contrario, yo creo que lo mejor que puede hacer el IBEX es consolidar en la parte alta del rango, es decir, no perder los 9.500, pero denotar cierta falta de fuerza para estirar un poquito más la reacción, ¿no? Así que todo lo que sea consolidar después de una gran subida, esto hay que tomarlo como positivo, ¿eh? Sí. Pero ya te digo, semáforo amarillo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si viniera esa reacción, si viniera Bolinches esa reacción alcista del IBEX 35, ¿de la mano de qué valores podría venir? ¿Y qué tendríamos que tener muy en cuenta para poder incorporar a nuestras carteras? Pues mira, hemos visto los resultados empresariales de grandes empresas del IBEX ya encima de la mesa y llama la atención esas ganancias importantes, brutales, después de haber pasado pues unos añitos de penitencia del sectorial bancario. Creo que, siempre digo lo mismo, desde hace ya tiempo, todavía se puede apretar mucho. Hemos visto cómo están las tasas de morosidad, que hay que empezar a mirar, están bajo control, apenas ha subido, todavía creo que es demasiado pronto, y con ello, pues, sin lugar a dudas, es donde hay que apretar. Hay valores que también lo están haciendo francamente bien. Hemos visto, por ejemplo, la ruptura después de un rango de lateralidad de meses de duración de ACS, por salirnos un poquito de la norma, ¿no? ACS es un valor que no podía nunca. Se acercaba a los 31 euros y lo tumbaban hacia abajo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 ocasiones. Al final, en la sexta, el pasado miércoles conseguía cerrar por encima de los 31 euros y prácticamente se puso en 32, ¿no? El cierre del viernes fue 31,94. Creo que por amplitud del rango, pues bueno, tiene 2 euros de subida y bueno, pues ha hecho uno, queda otro, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay cositas dentro del selectivo español, pero yo estaría más tranquilo, así en plan recomendando en abierto en radio, sectorial bancario. Insisto y repito que todavía se le puede apretar al sector porque la morosidad
todavía se contempla que está bajo control. Y de las tecnológicas americanas, por ejemplo, que te referías a esos resultados que van a presentar el jueves Apple y Amazon, ¿alguna que tengas en el punto de mira? Pues en el punto de mira y en cartera, Apple. Y aprovechar cualquier susto para incrementar posiciones. Esto es una máquina de hacer dinero. La estructura, además, desde el punto de vista técnico, no dice lo contrario. Y desde el punto de vista de lo que pueda ocurrir, yo creo que va a haber pues más sorpresa positiva que negativa. Pero insisto, yo creo que en alguna de las tres citadas, Amazon, alguna vez que otra, porque hemos visto, por ejemplo, con Microsoft o con Facebook, que pinchaba un poquito los resultados en la nube, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Amazon. Pero yo creo que de alguna de las tres citadas, AMD, Amazon, Apple, alguna sorpresa negativa podría haber. Y esto pues nos pondría en tela de juicio pues ese vaticinio de semana lateral, ¿no? El Nasdaq 100 tiene un soportazo en los 15.400 puntos, Nasdaq 100, y bueno, pues todo lo que sea mantenerse por encima, pues es tildar la semana de lateral. Pero claro, si viene algún dato malo, pues decimos adiós a esa zona y bueno, pues entonces las cosas se pueden complicar y mucho porque acabamos visitando los 15.000, ¿no? Con ello la media móvil de medio plazo rota. Entonces, bueno, cuidado porque no creo que pinche Amazon, y ya te digo, yo con ella cada vez que veo correcciones me gusta y voy comprando. Estoy esperando algún pinchazo en Amazon para empezar a comprar. Y poco más. Yo creo que el Nasdaq se merece de nuevo otro descanso y como te decía, oye, que los índices consolidan en la parte alta, esto es fabuloso, es maravilloso, ¿no? Entonces yo creo que todavía el mercado alcista todavía se puede rascar algo, aunque hay mucho signo y mucha evidencia de que estamos en final de ciclo y hay que ser muy rápidos luego, ¿eh? O sea, esto de comprar y irnos ahora de vacaciones en agosto... Yeah. No. A la playa hay que ir con el móvil, ir mirando la cotización, ir escuchándoos, porque en cualquier momento lo que es la pauta de mínimos crecientes se rompe y entonces hay que ser ágiles y salir corriendo, ¿eh? Esto es como el juego de la cerilla, ¿vale? Sí. Cuidado que estamos ya en la última hora del cierre de la discoteca y la música suena y todo lo que queramos, pero son las 7 de la mañana. Sí. Queda poco para eso te iba a preguntar por agosto y ha habido años en los que agosto, lejos de ser tranquilo, ha sido un mes con muchos sobresaltos para las inversiones. No parece que en el horizonte, en el foco, haya nada, pero nunca se sabe, que eso a lo mejor es lo peor, ¿no? No parece que pueda haber nada que nos pueda dar un susto, pero si viene el susto, por ser más inesperado todavía, ¿qué hacemos en agosto con las inversiones y con las carteras? Bolinches, tú que llevas muchos años en esto. Pues mira, efectivamente, siempre el mes de agosto baja mucho la contratación, baja mucho el volumen, por motivos obvios. Hoy también, esto, pues, hoy 31 no, hoy todavía 31, o ya se va a notar hoy. A ver, que se han movido 9 millones de coches, o sea que sí, que se nota, que sí. Entonces, hay que estar atentos porque, como te decía, estamos en final de ciclo y hay un término anglosajón que dice algo así como que el mercado está buscando el lugar para el accidente, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso. Yo creo que no vas a saber la excusa es lo de menos, pero en cualquier momento no esperado te va a ocurrir la sacudida fuerte, ¿no? Bajarte el mercado, en 3-4 días te baja un 10%, y eso es lo que queremos todo el mundo evitar, ¿no? Y eso es lo que te vas a encontrar en el mes de agosto. Pues sí, es altamente probable que eso ocurra. A partir de ahí vamos a ver si muere este mercado alcista nacido desde posterior a los mínimos del marzo pandémico del 2020 o simplemente es otra corrección en la que cae un 10% y luego se vuelve a recuperar, ¿no? Yo creo que estoy más bien pensando en el final de ciclo, como digo, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atentos. Suele ser un mes muy propicio para este tipo de movimientos duros, de 3 días te baja un 10% y te quedas totalmente descolocado porque tú estás en la playa sin el móvil y sin mirar, ¿no? Un dato, y esto sí que me preocupa mucho, y es otro indicio de los que te decía que he comentado, que no he dicho ninguno, pero uno que es evidente, y lo publicaré ahora en un artículo que estoy medio terminando, el nivel de cobertura de opciones de venta, es decir, las famosas put, está en mínimos. Jamás en la historia
ha sido tan barato protegerse frente a una caída, y estoy hablando de puts del S&P 500. Esto es evidente que no hay nadie preocupado. Esto es evidente de que todos los gestores de fondos de inversión están deseosos de no dejar de perder el gap entre la rentabilidad del S&P y su fondo que están gestionando, ¿no? Entonces, claro, cuando todo el mundo está confiado, tú, que también llevas algunos años que otros, ya sabes lo que suele ocurrir. Insisto, agosto, muy propicio para ello. Y agosto que ha venido, ahora te pregunto para terminar, Bolinches, por qué esperas para otros activos, como por ejemplo el petróleo o las divisas, esa paridad euro-dólar. Hablando de preocupaciones, muchas en agosto nos han venido desde Asia. ¿Te preocupa hoy el dato que hemos conocido en China, el de la actividad de las fábricas que ha caído por cuarto mes, se ha contraído, mejor dicho, por cuarto mes consecutivo? Bueno, estamos moviéndonos hacia una recesión a nivel global, ¿no? Ya hemos visto los IPCs aquí en Europa, algún país que otro está pinchando, hemos tenido una mini recesión en Alemania, aunque crecer al 0,1 no es nada, vamos a salvarla en España, el barril de petróleo, pues sí, ha tenido un movimiento que para mí ha sido un movimiento de ilusión, que no nos va a llevar a ningún sitio, pero que va a volver otra vez a deshincharse, aunque a lo mejor tiene un movimiento adicional hacia los $87, pero yo creo que al final tenemos que volver hacia los 77, y todo el mensaje es el mismo: recesión, recesión, recesión a nivel global, ¿no? No se va a utilizar tanto petróleo como el que se está generando, ¿no? El par euro-dólar, pues más de lo mismo. Estamos ahora ya con los mercados asumiendo que el 2023 es el final de la subida de tipos de interés, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto cómo ha tenido ahí también otra pequeña depreciación el dólar estadounidense. Nos hemos ido al 1,13 contra... en el euro-dólar al 1,13, ahora estamos en 1,10. Creo que vamos a seguir purgando, vamos otra vez a ver 1,0850. Es altamente probable que acabemos el verano en 1,067. Es decir, que todo va a volver un poquito a la senda, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la Reserva Federal fue muy lista, cogió y dijo, mira, ahora mismo hasta septiembre no vamos a hacer nada, vamos a estar... a partir de ahora ver y ya decidimos. Es decir, tenían que hacer pues lo que hicieron, no mojarse, porque viene mucho dato macro ahora en agosto y en septiembre hasta el día de la FED, ¿no? Sí. Christine Lagarde, pues, o BCE, tiene que seguir subiendo. Tenemos una inflación todavía muy elevada, aunque aquí en España está ya bajo control. Y yo creo que esto va a influir a que haya todavía un par euro-dólar goteando la baja. Así que petróleo goteando la baja, recesión, euro-dólar también goteando la baja. Pues respondido queda. Eduardo Bolinches, analista de Invertia, con este primer análisis de la que va a ser la última sesión del mes de julio en los mercados y también la primera de un agosto que veremos, de una semana de agosto que veremos cómo viene. Bolinches, que vaya muy bien. Gracias. Bueno, igualmente, feliz semana a todos. Chao. Y felices vacaciones. Quien vaya por ahí. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles. Como el bonito del norte al corte por solo 9,90 euros el kilo. Y ahora además tienes un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias.
Son las 7:48 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos con la prensa. Empezamos con la prensa económica para ver qué nos cuentan los principales diarios en su edición del 31 de julio de 2023. Diario Expansión, que abre hoy con el sector turístico. Titula Meliá, Barceló, Esperia y INH récord de ocupación. Añade que el tirón del turismo nacional y la vuelta del extranjero relanzan las grandes cadenas hoteleras. Meliá, que por cierto, les recuerdo, hoy va a presentar resultados empresariales. Lo va a hacer al cierre del mercado, al cierre de la bolsa española, a partir de las 5:30 de la tarde. Dice Expansión que Meliá tiene un 90% de ocupación en Baleares y los ingresos de Barceló suben un 25%. Sobre NH dice que crece a doble dígito y que Esperia mejora ventas en casi todos los destinos. También en clave empresarial, Naturgy revienta las ofertas de autoconsumo al meter al gas. Hay un análisis sobre qué esperan los bancos del futuro gobierno y dice también que la incertidumbre política crea dudas sobre la llegada de los fondos europeos. Eso dice el diario Expansión. Vamos con la portada del diario 5 días. También en clave política, el 23J mantiene el escudo antiopas y deja en el aire operaciones claves. Habla de giro inesperado. Dice que el mercado confiaba en que un ejecutivo de Feijóo retirase el escudo, y sobre un posible veto dice que las OPAs de OPDE y de A+, el futuro de Celsa y la escisión de Naturgy requieren el visto bueno del gobierno. Dice también la portada de 5 días que hay nervios inversores tras la salida de la Unión Europea de la Carta de la Energía, que la vivienda de costa ya es un 75% más cara que la de interior. En cuanto al análisis, se pregunta 5 días si hay burbuja en la inteligencia artificial, y en clave empresarial dice que Vox se vuelca en el hidrógeno y amplía sus negocios en España. Hay una entrevista con Carlo Trapattoni, de Generali Asset and Wealth. Dice que la demanda de renta fija europea seguirá alta. Y en el diario El Economista, hoy con el Superlunes Digital, lo más destacado es que España es el país de la OCDE que más grava la propiedad. Dice también que los grandes planes de empleo ganan un 2,4% más y que Vodafone negocia con Asterio la venta de miles de radioenlaces locales. Una más en clave empresarial. AENA puja, dice El Economista, para gestionar el aeropuerto de Cali hasta 2025. Vamos con la prensa nacional, prensa internacional. Luis Sordo, ¿qué cuentan esta mañana? Comenzamos con El País. En clave política, después de que el presidente rechazara la oferta de negociación de Feijóo, el PNV pide a Sánchez un pacto territorial para la investidura. Destaca el líder del PNV: el PP no es un regreso al pasado, el PSOE necesita a los partidos catalanes y vascos. No digo que acepten el 100% de nuestras peticiones. Además, el PSOE ofrecerá avanzar hacia un modelo de España federal, y los socialistas exigen revisar 30.000 votos nulos de Madrid. En clave económica, los bancos aplazan hasta 2024 subir la remuneración por el ahorro, y la foto de la portada es para Trump. Tras un titular, unas primarias entre juicios e imputaciones, el expresidente se enfrenta a 3 procesos civiles y 2 penales en medio de una campaña. Nos vamos ahora a ABC. Sánchez rechaza la invitación de Feijóo a reunirse esta semana. El líder del PP propone un diálogo responsable porque España no merece una situación ingobernable, dice. En una réplica repleta de reproches, el socialista evita el encuentro hasta que el rey designe candidato. Y la foto de la portada es para Vicente Guilarte, el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, que urge un pacto para desbloquearlo. Hay algo que hacer. Una entrevista que se ven entre las páginas 12 y 13. Nos vamos ahora al Mundo. Sánchez desprecia a Feijóo y presume que será investido. Rechaza la oferta del líder del PP para reunirse esta semana y anticipa que tendrá los apoyos necesarios para ser presidente. Como a dato curioso, el 54% de los españoles querría un pacto PP-PSOE, pero el 84% lo ve improbable. Más temas de actualidad política. Otegi trabaja para el PSOE allanando el diálogo de investidura con Puigdemont, y el PSC ofrece a Esquerra y Junts una quita millonaria de la deuda FLA. La foto de portada es para Putin, quien exhibe su fortaleza naval, y los ucranianos atacan Moscú. Nos vamos ahora a La Razón. La pasión por el cine de la reina Leticia marca el verano en Mallorca, quien además es portada de este medio. Acudió al Atlántica Film Festival para mostrar su apoyo al sector audiovisual. Además, el rey Juan Carlos gana las regatas en San Xenxo y la infanta Elena queda segunda. En clave política leemos: la incertidumbre política obligará a renovar el Consejo General del Poder Judicial con el actual sistema, y Feijóo pide a Sánchez reunirse y le responde igualándole a las que tenga con el resto de grupos. Nos vamos a clave internacional. Zelensky: la guerra está volviendo a Rusia tras atacar con drones a Moscú. Vamos ahora a la prensa internacional. En Europa, el Reino Unido, el diario Financial Times, en su portada online,
cómo Silicon Valley está ayudando al Pentágono en la carrera armamentística después de la IA. Además, el primer nuevo reactor nuclear de Estados Unidos en 3 décadas también podría ser el último. Sobre Asia, las acciones asiáticas impulsadas por las esperanzas de estímulo de China y las ganancias de Wall Street, y sobre los bonos del gobierno japonés, los flujos de inversión se preparan para un cambio histórico después del salto gigante de la BOJ. En Francia, el SECOS abre con 2 análisis. Recompra de acciones de camino a un nuevo récord en Francia gracias a empresas como Safran, TotalEnergies o Euronext, que han anunciado nuevos programas de recompra de acciones en los últimos días. Por otro lado, la escalada de los beneficios de las empresas francesas está llegando a su fin. Los temores de este comienzo de año sobre el rendimiento de los grandes grupos se ha desvanecido con los excedentes semestrales publicados la semana pasada. Nos vamos a Alemania. El Frankfurter Allgemeine. Ucrania habla con Estados Unidos sobre garantías de seguridad. El gobierno de Kiev inicia negociaciones sobre las medidas para disuadir futuras agresiones rusas. El presidente Zelensky llama a los preparativos para el próximo invierno de guerra. En clave nacional leemos: la prosperidad alemana está en peligro. Las perspectivas económicas de Alemania son malas. La prosperidad está en peligro. Esto es lo que dice todo tipo de personas en estos días. Nos vamos a los Estados Unidos. El Wall Street Journal abre en portada con datos económicos. Mientras todos los demás luchan contra la inflación, los temores de deflación de China se profundizan. Además, leemos en exclusiva en este medio: Trucking Gigant Yellow cierra operaciones. La empresa, con 99 años de antigüedad y que tiene 22.000 empleados, quedó destrozada por una serie de fusiones que la dejaron cargada de dudas y estancada por un enfrentamiento con el sindicato. Como noticia destacada, también Estados Unidos sigue a Rusia y China en la carrera por el Ártico que se derrite. Nos vamos a la Washington Post, que abre con un análisis sobre el Partido Republicano. Leemos: la campaña de DeSantis enfrenta señales preocupantes en su estado natal mientras Trump domina. Además, un artículo muy interesante: el Partido Republicano gana un precio por su extremismo, pero Biden también lo hace. Para acabar en análisis: a medida que el mundo hierve, una reacción violenta a la acción climática gana fuerzas, según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Un gap en bolsa, también conocido como hueco, es un salto que se produce en la cotización de un activo de una sesión a otra debido a que no se han producido operaciones en estos precios. Esto se ve reflejado en el gráfico cuando el precio de cierre de una sesión y el precio de apertura de la siguiente no coinciden. Se producen por diferentes motivos, como noticias inesperadas, reparto de dividendos, bajadas de tipos o escándalos, una serie de variables incontrolables. Estos huecos siempre se dan a favor de la tendencia y existen 3 tipos diferentes: gap de ruptura, que indica el comienzo de un movimiento importante; el gap de continuación o gap de agotamiento, que indican el final de un movimiento de tendencia. Por otro lado, hablamos de rellenar un hueco cuando el precio, después de generar el gap, se produce un salto donde no hay cotizaciones o transacciones a estos niveles, se extiende el precio y después se da una corrección que acaba apoyándose en la parte inferior del gap. Es algo habitual y además, si no rompe, suele ser una señal positiva de que se reanuda la tendencia tanto al alza como a la baja. Musiconomía, un programa musical con otra perspectiva. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía, Álvaro Martín Cicero invita a músicos para que nos hablen de lo suyo y a la vez de tendencias, cómo se enfrentan a la industria musical, crowdfunding y, naturalmente, escucharemos sus creaciones. Musiconomía, un programa de música distinto. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Las 8 de la mañana.